Bien, entonces ya está grabando. Buenos días, saludos. Bienvenidos a la clase de... pero ay, qué tonterías digo. Iba a decir operaciones unitarias. Perdón, tengo que sacarme el chip y ponerme el de balance. Bienvenida a su clase de balance de materiales y energía. Hoy es sábado 11/11 del 2023, 11 de noviembre. Y son las 10:11. Mira qué casualidad, puras 11. Eh, Perdón, me acabo de acordar que tengo un tío ya fallecido que cumpliría años mañana. Perdón, no tiene nada que ver con eso. Bien, sin mucho preámbulo, voy a entonces a mostrarles el material de apoyo. Sí, material de apoyo. Vamos a ver. Ok, entonces, tema 2, balance de materia. Muy importante el tema. Si no asisten a clase, por favor, miren los videos. Porque las preguntas van a surgir seguramente de este y de los próximos temas. La cosa se va poniendo más complicada cada vez, ¿ok? Entonces, esto que está aquí es lo sencillo. O mejor dicho, lo más sencillo que lo puedo poner yo. Bien, entonces, balance de materia. Se entiende por balance de materia a la verificación del cumplimiento de las leyes físicas, especialmente la ley de la conservación de la masa. En este caso, la materia dice más o menos así la ley de la conservación de la masa. Palabras más, palabras menos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ustedes saben eso de bachillerato, ciencias naturales, física, etcétera, etcétera. La ley de la conservación de la masa es una de las leyes fundamentales de la física. La otra es la ley de la conservación de la energía y del momento. Son esas tres, ¿verdad? Y hay otras leyes también que se deben cumplir, que ahorita no nos vienen al caso y tampoco son objeto de nuestro estudio. La llamada ley de la conservación de la materia, sí, porque es básicamente el que quiere hacer balance debe cumplirla a través de las ecuaciones, etcétera, etcétera. Y bien, sigamos leyendo. Para llevar a cabo un balance de materia de un proceso, el primer paso es especificar en qué consiste el sistema para el cual se hará el balance y establecer sus fronteras. Según el diccionario, un proceso es una serie de acciones. Buenos días, Eduardo, saludos. Buenos días, profe. Bien, entonces, como iba diciendo, según el diccionario, un proceso es una serie de acciones, operaciones o tratamientos que producen un resultado, es decir, generan un producto. Es el proceso. Un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria, es decir, que el sistema puede ser, perdón, cualquier porción arbitraria o el todo del proceso. Si yo tengo un proceso, lo puedo dividir en varios sistemas, es decir, que el sistema es una parte del proceso y el conjunto de todos los sistemas es mi proceso. Es como tener piezas de un rompecabezas. El rompecabezas sería el proceso, mientras que cada pieza individual sería el sistema o un sistema. Y el conjunto de todos los sistemas es equivalente al proceso. Entonces, repito, un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o el todo. Si yo tengo el proceso pequeño, puedo asignar todo como el sistema, establecida específicamente para su análisis. O por ejemplo, como se muestra en la figura,
el sistema puede ser cualquier cosa. Allí tengo un sistema sin forma definida, sin embargo, tiene un volumen de control. La frontera, ¿cierto? La frontera del sistema que separa el sistema de lo que no es sistema. Por cierto, lo que no es sistema se denomina alrededores. Surround, lo que envuelve el sistema son los alrededores. Tal cual como nosotros, si nosotros o si cada persona fuera un sistema, lo que lo envuelve son los alrededores, la periferia. Bueno, ¿qué pasa con el sistema? Tiene varias corrientes de entrada de materiales, ¿cierto? Entonces, dentro del sistema, bienvenida a Alemania otra vez. Para el sistema hay varias corrientes materiales que entran y que salen, ¿cierto? Los flujos de entrada pueden ser n, es decir, n cantidad de corrientes que entran, y los flujos de salida también pueden ser n cantidad de materia que sale. Dice, estoy leyendo, la figura ilustra un sistema de volumen especificado. El sistema puede ser de volumen especificado o no especificado. ¿Okay? Cuando es de volumen especificado, yo tengo exactamente cuánto debería ser el volumen de todo mi sistema. Pero si no, entonces sigo allí en la figura. Dice, la figura ilustra un sistema de volumen especificado en el cual se efectúan balances de material. No nos interesan, mi alma, interesan. Disculpe, hay que corregir eso. Bien, no nos interesan los detalles internos dentro del sistema, sino solo el paso de materiales a través de la frontera del volumen y el cambio global de materia dentro del sistema. Cambio global de materia dentro de mi sistema. De la figura anterior, ya vieron que hay un sistema que tiene entradas, salidas, etc. De la figura anterior, el concepto de flujo de materiales se puede resumir en las palabras en palabras. Se puede resumir en palabras de la siguiente manera. La acumulación dentro del sistema es igual a las entradas por la frontera del sistema menos la salida por la frontera del sistema. Debería decir entradas porque puede haber una o más, y la salida porque puede haber una o más la generación dentro del sistema menos el consumo dentro del sistema. Bien, vamos a dejar la parte de generación y consumo para después, para cuando estemos viendo balance de materiales con reacción química, porque aquí solamente vamos a ver balance de materiales sencillos. ¿Okay? En un balance de material sencillo no hay generación, porque una generación es la ocurrencia o la aparición de masa o de materia que no estaba allí porque o que no había entrado porque no había ninguna reacción química. Con una reacción química, a la salida van a aparecer especies de materia que no entraron, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama generación. Pero aquí no vamos a hacer eso porque no nos interesa por el momento los casos de balance de materiales con reacción química. También el consumo dentro del sistema. El consumo es la desaparición de especies. Es decir, si entró A pero no salió por ninguna parte, es porque se consumió en una reacción química, ¿cierto? Sería los reactantes. Bien, eso tampoco lo vamos a tomar en cuenta por el momento, porque solamente vamos a ver el caso que es sin reacción química. Y entonces tenemos tres términos. La acumulación es igual a la entrada menos la salida. Dice, en primer lugar debemos preguntarnos, ¿qué es lo que se balancea? Muy importante.
¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Del balance de qué? Entonces, ¿a qué cosa puede aplicarse la ecuación anterior? ¿A qué cosa creen ustedes que se aplica la ecuación anterior? Tengo moles, perdón, masa o moles totales, definitivamente sí, ¿verdad? Ley de la conservación de la materia. Entonces, la ecuación de balance de masa en general puede aplicarse a moles y masas totales. Número 2, masa o moles de un compuesto químico, sí, también, definitivamente. Si no existe ninguna reacción química, no hay desaparición de ningún compuesto químico. Ejemplo de un compuesto químico, pues agua, ¿cierto? Número 3, masa o moles de una especie química, que sería una especie química, por ejemplo, iones, ¿cierto? Iones sodio, iones cloruro. Son especies químicas porque primero no son compuestos, no son la combinación de más de un átomo diferente, ¿cierto? El ion cloruro es solamente cloro pero con una carga. Y por supuesto se considera una especie química porque puede existir de su propia cuenta. Es decir, no requiere el soporte de más nadie en una solución acuosa junto con otros iones, por supuesto. Bien, entonces puede aplicarse el balance de masa a masas y moles totales, a masas y moles de compuestos químicos, masas y moles de especies químicas, a volumen. ¿What? ¿De qué estás hablando? ¿Se puede aplicar o no a volumen? ¿Puedo decir yo que puedo hacer un balance global en un sistema utilizando un volumen? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Y dice, tal vez, Tal vez. tal vez, Mm, puede ser, no sé. puede ser, no sé. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. ¿Y Eduardo qué dice? Nada. Bueno, debe estar todavía en las pulgas. Me imagino. Preferible que no diga nada. Sí, sí va a hacer, si va a haber un ruido ahí que nos vaya a molestar en la clase. Bien, resulta que solamente se puede aplicar al volumen siempre y cuando el volumen y la masa sean constantes. Primero y principal, el volumen es constante cuando la densidad es constante. Cuando la densidad es constante, bueno, por ejemplo, para líquidos y sólidos, la densidad es relativamente constante. Cambia tal vez un poquito con la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad del agua a 25 grados centígrados es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Pero a 35 grados centígrados es de 0,992 o algo por el estilo. Entonces él varía muy pequeño. Las variaciones son unos cambios muy pequeños, casi imperceptibles con respecto a nosotros, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Entonces, no necesariamente para los líquidos, para los sólidos sí. Es decir, que yo, por ejemplo, si tuviese la densidad de un sólido, podría hacer un balance de volumen, ¿cierto? Porque densidad multiplicado por el volumen me da masa. Entonces, al fin y al cabo, hacer un balance de volumen, si la densidad es constante, es exactamente lo mismo que hacer un balance de masa. Eso no aplica para gas. Porque, como ya ustedes saben, de la ecuación de los gases ideales, P por B es igual a nRT, comportamiento de los gases ideales, y espero que hayan visto eso por lo menos en Química 2, gases ideales. Resulta que ¿a qué es equivalente la densidad? La densidad es equivalente a la masa entre el volumen. Y la masa entre el volumen, si uno despeja de la ecuación de gas ideal, es igual a peso molecular por presión, ¿ves? Entre RT. Entonces, de nuevo, la densidad de un gas depende de la temperatura y de la presión. Entonces, no puedo hacer un balance
de volumen. Olvídense de hacer un balance de volumen si tengo, por ejemplo, especies gaseosas. No. Y si tengo especies químicas que aunque se esté en estado líquido, su densidad cambia, tampoco. Por ejemplo, si yo tengo como especie química para hacer balance el agua, ¿a qué temperatura? Si el agua está a menos de 100 grados centígrados, bien, podría hacer tal vez una especie de concesión y poder hacer un balance de volumen. Pero si dentro del mismo sistema hay un cambio de temperatura y el agua puede ser que sobrepase los 100 grados centígrados, allí hay un cambio de densidad, ¿cierto? Porque se evaporaría el agua pasando a fase de vapor. Y por supuesto que el vapor tiene una densidad muy diferente que la del líquido. Entonces, cuando hay cambios de temperatura que impliquen cambio de fase, no se puede hacer balance de volumen. Olvídense. Y por eso es que uno siempre se acostumbra a hacer balance de kilogramos, masa, moles, etcétera, para evitarse esa clase de problemas. También, ojo, mucho cuidado, se podría llegar a hacer un balance de volumen siempre y cuando estos sean aditivos. Uy, ¿qué significa eso de volúmenes aditivos? Bueno, si yo agarro dos vasos de agua, ¿cierto? Uno, uno tiene 100 mililitros y el otro tiene 150 mililitros. Y los mezclo todos y los pongo en un vaso más grande. El resultado es 250 mililitros, ¿cierto? 100 de este vaso y 100 de este otro vaso. Se mezclan y los volúmenes son aditivos, por supuesto. Solamente en ese caso sería válido, tal vez, hacer un balance en volumen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo dos líquidos miscibles o parcialmente miscibles? Resulta que si yo tengo, por ejemplo, agua de un lado y tengo acetona del otro lado y las mezclo, resulta de que 100 mililitros de agua más 100 mililitros de acetona los mezclo y no da 200. No. Porque la acetona es soluble en agua, daría aproximadamente unos 180 a 190 mililitros. Una parte de la acetona se mezcla y forma una solución con el agua. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el azúcar. Ustedes saben que el azúcar es muy soluble en el agua. Lo mismo también con la sal. Si yo tengo 100 mililitros de agua y le voy a agregar 10 mililitros de azúcar, por supuesto es muy extraño ver azúcar medida en mililitros, pero las hay, ¿cierto? Vamos a llamar eso una media taza de azúcar. ¿Qué es media taza de azúcar? Es una medida de volumen, ¿cierto? Mezclen una taza de agua con media taza de azúcar. ¿Y qué resulta? No resulta una taza y media. No resulta una taza y media. Resultará la misma taza de agua, pero todo el azúcar se disolvió en ella. Entonces, hay casos en donde los volúmenes no son aditivos, aunque yo tenga líquidos y sólidos, ¿cierto? Entonces, hacer un balance en volumen nos crea a nosotros unos problemas que tal vez nos lleven a cometer unos errores garrafales a la hora de hacer el balance correctamente. Si hago los balances de masa, obviamente que tengo que saber cuántos kilogramos de agua hay en una taza de agua, o cuántos gramos hay en una taza de agua, y cuántos gramos de azúcar hay en media taza de azúcar. Gramos con gramos, obviamente al sumar todo nos dará gramos totales y listo, se me quitaron todos los problemas. Entonces, ¿se puede hacer balance en volumen? Tal vez, con esas dos condiciones. Primera condición, volúmenes aditivos, y segunda condición, que la densidad sea constante.
analizando los tres primeros términos de la ecuación anterior, tengo que especificar qué es una acumulación, qué es una entrada y qué es una salida. Una acumulación, bueno, ya dije que generación y consumo no lo iba a tocar, por lo menos en este tema de balance sin reacción química. Una acumulación se refiere a un cambio de masa o de moles positivo o negativo dentro del sistema respecto al tiempo. Bien, la acumulación puede ser positiva o negativa, depende, ¿cierto? Una acumulación positiva significa un aumento, un incremento de una determinada cantidad de materia. Una acumulación negativa, también llamada desacumulación en algunos libros de texto, es cuando yo teniendo una determinada masa inicialmente, en un tiempo inicial, esta va disminuyendo, es decir, va saliendo. Pero aunque no he definido todavía qué son entrada y salida. Entrada es la transferencia positiva de masa o de moles hacia dentro de mi sistema desde los alrededores, desde la periferia. Mientras que la salida es la transferencia negativa de masa desde el sistema hacia afuera. Por supuesto que ya eso estaba casi que sobreentendido. Entonces, entradas positivas, salidas negativas. Si las entradas son más que las salidas, la acumulación es positiva. Hay una acumulación. Si las salidas son más grandes que las entradas, la acumulación es negativa. Hay una desacumulación. Una desacumulación y por supuesto que la acumulación puede ser más o menos. Las entradas siempre más y las salidas siempre menos. Por último, no olvide tomar en cuenta el periodo de tiempo al cual se aplica el balance, ya que el balance para un instante de tiempo se transforma en una ecuación diferente, en una ecuación diferencial. ¿Por qué tenerle miedo a la palabra? ¿Ustedes están viendo cálculo 4 ahorita? Tal vez. ¿Quién está viendo cálculo 4? ¿O están viendo cálculo 3? Ya la vi. ¿Ya lo viste? Cálculo 4. Ya la vimos. Ya, ah, qué bueno, muy bien. Entonces, cuando yo ponga allí ecuaciones diferenciales, que no sé qué más, que se resuelven con factores integrantes y todo eso, no hay ningún problema, ¿cierto? Parece que sí hay problema. No importa, no importa. Que no, si ya la vieron, ya la vieron. Digo yo. Bien, no importa, trataré de ser lo más suave posible con eso. Además, estos problemas diferenciales en la parte de balance no me gusta poner. Tal vez si se portan mal, dice, estos muchachos Nosotros nos portamos bien. son unos malvados, no me vienen a clase. No vienen a clase, chévere. Entonces se portan mal, entonces yo vengo y le meto un págata. El problema de balance de materiales con ecuaciones diferenciales y esas. No te preocupes, pero bien, si se portan bien, todos los problemas van a ser bonitos, simples, sencillos, etc. No es una amenaza. Esto quedó grabado. Considere el sistema mostrado en la figura siguiente. Fíjense, en un sistema es simplemente tiene dos entradas, una de agua y una de aire. Y el sistema tiene múltiples salidas. En este caso tiene dos salidas diferentes de agua, sale agua 1 y sale agua 2 y una salida de aire. Aplicando la fórmula de balance al sistema resulta, entonces, ¿qué es lo que se acumula? Pues lo acumulado es, como ven allí, el cambio de masa de agua dentro del sistema con el tiempo, que será el término que está del lado izquierdo. Es igual a el flujo o masa de agua que entra. Y como ven, solamente hay una. ¿Por qué no? Fíjense que qué clase de balance estoy haciendo aquí. Estoy haciendo un balance de masa total. En realidad no estoy haciendo un balance de masa total porque
la masa total es agua más aire y yo no estoy haciendo un balance de aire, ¿cierto? Entonces, para hacer un balance total, debería incluir todas las entradas. En este caso, debería incluir tanto la del agua como la del aire, pero no estoy incluyendo la del aire porque estoy haciendo un balance de uno de los componentes. Estoy haciendo un balance solo de agua. El agua y el aire se mezclan muy poquito. El aire casi no se disuelve. Si el aire es nitrógeno más oxígeno, el nitrógeno es muy poco soluble en el agua, igual que el oxígeno, muy poco. La cantidad de solubilidad o la solubilidad de nitrógeno en el agua es de a 25 grados centígrados, es de alrededor unos 10 ppm, partes por millón, mientras que la del oxígeno es de 8 ppm o partes por millón. Entonces habrá muy poquito aire disuelto en agua. Entonces, ¿para qué voy a tomar en cuenta la solubilidad del aire? Además, tendría que conocer la masa del aire, ¿cierto? Acuérdense que el volumen no puedo meterlo aquí en el balance, tiene que ser masa. Ok, olvidémonos del aire por el momento, porque no se mezclan aire y agua y solamente hago un balance de agua. Entonces, aplicando la ecuación de balance, que ya ustedes saben que ¿cuál es la ecuación? Acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale. Entonces, ¿cómo escribo la acumulación? La acumulación es el cambio o la derivada de la masa de agua dentro del sistema entre la derivada del tiempo por cantidad de tiempo. Es igual a la masa de agua que entra menos la masa de agua que sale en 1 menos la masa de agua que sale en 2. Una entrada, 2 salidas. Y eso está bien. Esto está de acuerdo con la ecuación que ya vimos antes, la ecuación general. Si el sistema es un tanque, ¿ok? Si el sistema es un tanque, por ejemplo, donde el cambio interno de la cantidad de agua es significativo, es decir, ¿para qué está hecho un tanque? Bueno, el tanque está hecho para almacenar líquidos. Y por supuesto que tengo que tomar en cuenta el cambio de la masa de estos líquidos con el tiempo, porque el tanque puede estar lleno, puede estar vacío, puede estar la mitad, puede estar cualquier punto intermedio, ¿cierto? Entonces, el cambio interno de la cantidad de agua es significativo, la acumulación en el sistema no es cero. Esta clase de problema se denomina de estado no estacionario o también transitorio. Hay gente que le llama a estos problemas transientes. ¿Qué significa problemas transientes? O algo transiente. Es algo que depende del tiempo. Eso es el significado de la palabra transiente. Nosotros somos seres transientes. Pues sí, uno no es hoy la misma persona que era ayer. Más viejo. Y llegará un día en que, bueno, ya no desapareceremos. Pero por el momento estamos aquí. Somos todos unos seres transientes. En caso contrario, sea este no un problema que depende del tiempo, cuando no hay acumulación en el sistema, se denomina de estado estacionario. Bueno, ya ustedes sabían, creo que de eso. Si el sistema no es un tanque, es decir, no está destinado a acumular un líquido, sino, por ejemplo, una válvula, una bomba, una T, una Y, X, en donde no se supone que haya una acumulación de líquido, eso se denomina problema de estado estacionario. Y eso constituye la mayor parte de los problemas de balance. Afortunadamente para nosotros, los problemas transientes o transitorios van a ser muy pocos que vamos a hacer aquí en balance. Nos vamos a enfocar muchísimo en problemas en estado estacionario, porque son los principales problemas que se presentan en la industria. Como ingenieros deberíamos estar más acostumbrados, muchísimo más acostumbrados a resolver problemas en estado estacionario que problemas
transiente o transitorio. Problema: un tanque de almacenamiento de agua se transforma en un problema de entradas sin salidas. Bien, ustedes vieron que en el dibujo anterior, en el sistema decía que tenía una entrada de agua y dos salidas de agua. Si yo cierro la llave, porque si yo quiero acumular agua en el tanque, es completamente absurdo que tenga las llaves abiertas, ¿cierto? Porque está saliendo agua. Entonces, bien, cierro las llaves del agua y se transforma en un problema de entrada sin salidas. ¿Cómo resulta entonces la ecuación? La ecuación, ay, parece que me picó algo aquí en el cogote, como una especie de hormiga o algo así, me picó, perdón, disculpe. La ecuación del balance de masa resulta en el cambio de masa de agua dentro del sistema respecto del tiempo es igual a la masa de agua que entra. Y si yo integro, paso de t del lado izquierdo al lado derecho e integro desde una masa inicial m1 para un tiempo t1 hasta una masa final m2 para un tiempo t2, me dará la ecuación esa que está ahí. El delta o cambio de la masa de agua dentro del sistema es igual a la masa de agua que entra, que es una constante, por el cambio de tiempo. Ejemplo. Ajá, a ver, empezamos con los ejemplos. Un tanque de almacenamiento de 1000 litros, perdón, de 10.000 litros de capacidad tiene inicialmente 1000 litros, ¿ok?, de agua. Entonces se comienza a alimentar con una fuente de 4 litros por segundo. Bastante chorro, ¿eh? ¿Cuál será la capacidad del tanque al cabo de una hora? Después de una hora. ¿Y se desborda el tanque? Problema. ¿Cuánto es el tiempo de llenado? Y nosotros como ingenieros estamos familiarizados con esto. Si ustedes son los responsables del buen funcionamiento de un sistema, ¿se imaginan la mamadera de gallo si ustedes resulta que dejan rebosar un tanque o se bota un tanque solamente por no estar pendiente de si el tanque está lleno o vacío? ¿Qué lo que? Eso puede pasar en su casa. Por ejemplo, que ustedes abren la llave del tanque cuando les llega agua, abren la llave del tanque y dejan, ya me apa ay, alemán, bueno, está bien, abren la llave de la calle y dejan el tanque llenándose y se les olvida cerrar la llave y resulta que se desbordó el tanque y agua por todas partes. Y entonces, ay, ¿qué clase de ingeniero eres tú que deja botar el tanque? Bueno, repito, eso puede pasar en tu casa con agua, pero en una planta no puedes dejar esta lema. Ah, bueno, imagínate. Bueno, Alemania, no pongas eso en tu currículum, por favor. Ok. En planta eso no puede pasar. Uno como ingeniero es responsable del buen funcionamiento de los equipos, y el buen funcionamiento de los equipos no implica dejar que un tanque se rebose o no. Bien, de todas formas, vamos a hacer este ejemplo en Excel, ¿cierto? Estoy abriendo Excel. Bien, entonces voy a dejar de presentar esto momentáneamente y voy a mostrar mi archivito de error, perdón, archivito de Excel, que como ustedes ven está completamente en blanco. Ejemplo 1. El ejemplo 1 viene del tanque, ¿no? Ejemplo 1. Un tanque de 10.000 litros, ya saben. Un tanque de 10.000 litros. Vamos a ponerlo así. La capacidad
inicial es de 10.000 litros. Supongamos que la unidad, ok, las unidades de medida las vamos a tomar, obviamente, en litros. Yo dije que se podía hacer balance en volumen cuando la densidad es constante, si se puede. Ojo, cuidado, si lo quieren trabajar también en masa, entonces densidad del agua es 1000 kilogramos, o mejor dicho, 1 kilogramo por litro. 1 kilogramo por litro. A ver, aquí. Si yo considero la densidad del agua constante, 1 kilogramo por litro, entonces las unidades en litros son exactamente las mismas unidades en kilogramos. Y podemos hacer entonces los balances en kilogramos o en litros, cualquiera de las dos. A grosso modo, o sea, la temperatura importa, bueno, pero estamos considerando que el tanque de almacenamiento es un tanque que está abierto, está atmosférico. Entonces, densidad constante quiere decir que puedo hacer los balances o en volumen o en masa, multiplicando por 1, cambio litros a kilogramos. ¿Okay? ¿Qué más decía el enunciado del problema? Dice que ahorita tiene 1000 litros. O sea, para un tiempo, en un tiempo 1, la masa inicial del tanque son 1000 litros o 1000, si lo podemos decir, 1000 kilogramos. La masa inicial del tanque son 1000 kilogramos en un tiempo 0. En un tiempo 1 igual a 0 segundos. O 0 minutos. 0. El tiempo 1, el tiempo inicial son 0 minutos. Porque el tanque tenía 1000 kilogramos inicialmente cuando lo empecé a llenar. ¿Okay? ¿Qué más decía el problema? Y se alimenta con una fuente de 4 litros por segundo. Entonces, la masa de entrada, la masa que entra, tiene una fuente de 4 litros, o lo que es lo mismo, kilogramos por segundo. Multiplicando litros por 1 me da kilogramos. Entonces puedo decir que la masa que entra es igual a 4 kilogramos por segundo. Entonces la ecuación que me había quedado era la acumulación es igual a la masa de entrada menos la masa de salida. Perdón. Puedo agarrar la ecuación diferencial integrada, lo que me había quedado anteriormente, y pegarla aquí en el archivo. A ver. Bien, como no tengo salidas de agua, salida 0, y me queda que la acumulación es igual a la masa de entrada, es decir, la ecuación, como vimos anteriormente, es esa. El delta de la masa de agua dentro del sistema es igual al flujo de masa que entra por el delta T. Entonces, después de una hora, ajá, tiempo final, tiempo 2, va a ser una hora, ¿cierto? ¿Cuánto es una hora? Una hora es igual a
3600 segundos, o lo que es lo mismo, 60 minutos. Una hora por 60 me dan minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 60 es 3600. Una hora tiene 3600 segundos. Puedo escribir así: una hora por 60 por 60. Entonces, en una hora hay 3600 segundos. Aplicando la ecuación, ¿cierto? El cambio de masa dentro del sistema, delta M de agua, para colocar delta aquí tengo que buscar signboard. Delta M de agua es igual a ¿qué? Masa inicial menos masa final, que es igual al flujo de entrada. ¿El flujo de entrada cuánto es? 4 kilogramos por segundo, multiplicado por la cantidad del delta de tiempo. Tiempo final 3600 segundos y tiempo inicial 0 minutos o 0 segundos. Menos, perdón, menos. Sería 14.400 kilogramos, es decir, 14.400 litros. Después de una hora. Tiempo inicial 0, tiempo final 3600. La diferencia 3600 por 4, 14.400 kilogramos al final. Pero yo solamente tengo una capacidad de 10.000. Entonces, ¿se desborda el tanque? La respuesta es sí, se desborda. Entonces, a la pregunta, ¿se desborda el tanque? Sí. Hay un exceso de 4.000, ¿cierto? 4.400 litros que se botan. La otra pregunta, que es aún más interesante: ¿cuál sería el tiempo de llenado del tanque? Para que no se desborde, ¿cuánto tiempo tiene que pasar el tanque con esa entrada abierta? Bien, vamos a calcular eso. De la ecuación que está allí, el delta de agua dentro del sistema lo calculamos y sabemos cuánto es. Entonces, tiempo de llenado del tanque. Para el tiempo de llenado, el delta M de agua en el sistema, tengo que poner esto, delta M de llenado del sistema es igual a ¿qué? Bueno, si el tanque tiene una capacidad de 10.000 litros, es decir, esta, e inicialmente tiene 1000, el delta de la masa son 9.000 kilogramos, ¿cierto? Final, masa final tiene que ser 10.000 menos masa inicial que ya tenía 1000, tiene que ser 9.000 kilogramos. Y para eso tendría que despejar el delta de tiempo, ¿cierto? Delta de tiempo. Con la ecuación de ahí arriba, el delta T sería igual a delta M entre masa de entrada. El delta M son estos 9.000 kilogramos y la masa de entrada son 4 kilogramos por segundo. Me da 2.250 segundos.
Ese sería el cambio de tiempo de entrada. Y si lo quiero en minutos, tendría que dividir esto entre 60, unos 37 minutos y medio, hasta llegar a como que llenar completico el tanque hasta el borde, ¿cierto? Por supuesto, con 35 minutos yo creo que sería suficiente como que para dar un tiempo de seguridad, o simplemente 30 minutos si a ustedes no les importa tener un poquito de el tanque un pelo vacío, pero no importa. Algunos consideran un factor de seguridad, otros otro factor de seguridad, como quieran. Bien, eso básicamente es lo que se hace, ¿cierto? Uno calcula, dependiendo de la capacidad del tanque y de los flujos que entran, ay Dios, hormiga, y de los flujos que entran, cuánto sería el tiempo que me llenará, como que me llevará a llenar el tanque hasta una cierta capacidad, con un margen de seguridad, por supuesto. Y esto es casi todo lo que vamos a ver en la parte de balance en términos de balance en sistemas no estacionarios. Ojo, este que está aquí es un problema relativamente sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, primero y principal, solamente tengo una entrada. Hay problemas un poco más complicados en donde yo tengo que llenar un tanque y el tanque tiene múltiples entradas y también múltiples salidas. ¿Por qué? Porque puede ser que mientras yo estoy llenando el tanque con una tubería, está saliendo el líquido del tanque por otra tubería a consumo, ¿cierto? Ahí sí sería un verdadero problema de balance, porque hay que ver si lo que está entrando menos lo que está saliendo, que es obviamente lo acumulado, es positivo o es negativo. Si es positivo, el tanque se está llenando. Si es negativo, el tanque se está vaciando. Y si resulta que da cero, el tanque permanecerá durante todo el tiempo en que esas corrientes se cancelen unas a otras en el mismo nivel. Y sería un problema, o se convertiría en un problema en estado estacionario. Volvamos a la presentación de PowerPoint. Ay, espera un momento. Ok, seguimos con la clase hasta hoy. Bien, ay. Ejemplo de lo que uno se puede encontrar en planta. Esto que están viendo allí es un plano de planta. Ok, o sea, probablemente ninguno ha visto algo, nada como esto. Seguramente ninguno ha visto algo tan extraño. En el plano de planta, esto es un proceso para fabricar fenol. Tengo múltiples equipos. Perdón. Tengo como tanques para mezclar, un tanque para disolver, un evaporador, un sulfonador. El sulfonador me imagino que debe ser como una especie de reactor. Un neutralizador, un decantador, centrifuga, acidificador y también unos recipientes para almacenar y un recipiente al vacío para retirar solvente. Bien, resulta que independientemente de cuántos equipos tengan, cada equipo tendrá una respectiva corriente de entrada y una respectiva corriente de salida. Resulta que en un plano de balance, que es esto precisamente, para el proceso, cada equipo es un sistema. Todo el diagrama es proceso. Yo dije, proceso es
todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Para obtener un determinado resultado. En este caso, recibir la materia prima, procesarla, transformarla, generar un producto, en este caso, fenol, ¿cierto? Y cada una de las piezas del rompecabezas es un sistema. El proceso es el todo y cada pieza del proceso, cada equipo como tal es un sistema. Y cada sistema tiene corrientes de entrada y de salida. ¿Cómo hacer el balance? Bueno, en realidad ustedes no tienen que hacer el balance de esto, porque cada corriente, como ven, ya tiene su numerito, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, van a cualquiera, el melter es un equipo para fundir, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a fundir? Voy a fundir una corriente que viene con, eso que dice ahí es Ne2, Ne2O, óxido de neón de sodio. óxido de sodio, óxido de sodio sólido viene en un flujo de 1040 libras, ¿cierto? Me imagino que son por unidad de tiempo, no dice exactamente unidad de tiempo, pero lo puedo hacer así. El flujo puedo seleccionar como una base de cálculo, la misma base de cálculo, ahí dice 2000 libras como base de cálculo, será por hora, tal vez sea por hora. Selecciono la misma base de cálculo que tiene ese diagrama y bueno, la corriente que entra al fundidor, el melter, por supuesto, melt en inglés significa fundir, ¿cierto? Entonces, obviamente que es un horno intercambiador de calor para fundir esa sal que es óxido de sodio a 1040 libras. Entra, lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto, ya sé el balance. Otro equipo que tal vez es un poco más complicado, el segundo equipo, el disolver. Obviamente que el disolver se utiliza para disolver. ¿Qué es lo que voy a disolver? Eso que viene ahí, carbonato de sodio a 1100 libras, ¿no?, por unidad de base de cálculo, más agua, que dice ahí 13.960 libras, Dios. Entonces, dos corrientes, dos masas diferentes entran al disolver. Obviamente salen tres corrientes del disolver. Una se va al proceso. Fíjense que hay corrientes que se unen con otras corrientes porque son las mismas o las mismas sustancias, tal vez en diferentes composiciones, pero la misma sustancia. Y por ejemplo, del disolver sale una corriente de 1000 libras que contiene, ¿qué clase de químicos contiene? Mezcla agua más carbonato de sodio. Ustedes obviamente no tienen que hacer todo eso, pero si quieren pueden hacer los cálculos de las composiciones. De hecho, estos flujos no muestran composiciones del todo, pero los cálculos son bastante fáciles de saber. ¿Quieren saber cuánto es la fracción en peso del carbonato de sodio que sale del disolver? Dividen la masa de carbonato entre la masa total, que sería agua más carbonato, y ya tienen la fracción en peso del carbonato de sodio que sale por ahí, y con el flujo pues ya tienen. O sea, este diagramita de aquí es el resumen de todos los balances de masa globales y por componentes de esta planta en particular, todo en una sola hojita. ¿Ok? Entonces, ustedes como ingenieros de proceso o ingenieros químicos deberán acostumbrarse a ver esta clase de cosas en los planos, porque les aseguro que van a ver más, van a observar y van a estudiar en la carrera y después muchos más planos. O sea que este que está aquí es solamente el principio de muchísimos planos que ustedes seguramente van a ver por ahí. Cada plano debe o debería, si el plano está completo o si es un plano de balance, debería llevar como notación la corriente, qué corriente es, qué contiene esa corriente, cuál es la masa de la corriente, otras condiciones como temperatura y presión de la corriente y la composición de la corriente.
Si es un diagrama completo, si es un diagrama simplificado, no necesariamente. Un diagrama simplificado es simplemente el dibujo con las corrientes y el nombre de la corriente. ¿Quiere usted saber cuánto es la masa, composición, temperatura de la corriente? Entonces vaya a otro dibujo. Normalmente el dibujo simplificado tiene un anexo. Anexo al dibujo hay una tabla. Esa tabla es puro texto. La corriente tal tiene un flujo de tal, una composición de tal, una temperatura de tal, etcétera, etcétera. No tengo que recargar el dibujo con números. Tal vez a la gente o a alguna gente no le gustan los dibujos demasiado recargados con números porque tal vez se asusten. Ustedes cuando vieron este dibujo de aquí dijeron, ay Dios mío, que se asustaron, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto que está aquí asusta porque tiene mucha información, pero resulta que esa información es simplemente la más relevante. Si yo quito toda la información, dejo el dibujo, todavía seguirá siendo útil, pero tengo que poner un anexo que es una tablita en donde me identifiquen todas las corrientes que entran, que salen, etcétera, etcétera, para hacer o para poder hacer los respectivos balances en esta planta. Vamos a hacer un problemita. El problema dice, problema 3.2 del libro de Jiménez Blue. Las barras de silicio con que se fabrican los circuitos integrados se pueden preparar mediante el proceso, a que no pueden pronunciar eso, Solalski. Primero, la CZ se pronuncia como una S, la CH se pronuncia como una J. Sería Sohralski. X. Es, independientemente de como ustedes lo pronuncien, no viene al caso en la parte de ingeniería química, pero es bueno saber algo también del idioma. Ajá. El proceso de ese señor, en el que un cilindro giratorio de silicio se extrae lentamente de un baño caliente. Ahí está el dibujo. Examine la figura E2, E3.2. Si el baño inicial contiene 62 kilogramos de silicio y se van a extraer lentamente un lingote cilíndrico de 17.5 centímetros de diámetro de material fundido con una velocidad de 3 milímetros por minuto, lento, ¿verdad? Que es excelente. ¿Cuánto tardará la extracción de la mitad del silicio? ¿Y cuál es la acumulación del silicio en el material fundido? Vamos a hacer este problemita entonces. Voy a mostrar de nuevo. Primero me voy a llevar el dibujo y lo voy a copiar en mi archivo de Excel, el que acabo de crear. Copiar, voy a Excel, le digo pegar. Sería ejemplo 2. Y hay otra información. Bueno, veamos el dibujo un momento. Vemos que tenemos un recipiente caliente con calentamiento llamado crisol. Dentro del crisol hay material fundido, obviamente, y de material fundido a través de un eje que gira va sacando lentamente un poquito del material, que son los cristales de eso. No sé exactamente qué son, pero son, para ver, cristales fundidos. Fíjense que así me da la composición. Dice el encapsulante de, encapsulante de B2O3 líquido. También me dice abajito
en la línea debajo del dibujo, la densidad del silicio cristalino en el cilindro es 2,4 gramos por centímetro cúbico. Bien, dato interesante. Voy a dejar de presentar esta presentación y vamos a el cuadrado. Bien, entonces ahí tengo ejemplo 2. Vamos a marcar aquí ejemplo 1 y ejemplo 2. Datos. Bueno, cantidad inicial dentro del baño fundido, masa inicial 62 kilogramos, ¿cierto? Ok, ¿qué más decía el problema? El problema decía, se va a extraer lentamente un lingote cilíndrico de 17,5 centímetros de diámetro. Ok, entonces, diámetro del lingote, 17,5 centímetros. Y también decía a una velocidad de 3 milímetros por minuto. Entonces, velocidad de extracción 3 milímetros por segundo. Y decía cuánto tardará la extracción de la mitad del silicio y cuál es la acumulación del silicio en el material fundido. Es decir, me está preguntando el tiempo para extraer, tiempo medio, tiempo para extraer la mitad del silicio desconocido, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuánto es la acumulación en el tanque? La acumulación también es desconocida. La densidad del silicio en el cilindro es 2,4 gramos. La densidad es 2,4 gramos sobre centímetro cúbico. Ok. Estos son todo lo que me da hasta el momento. Primero, ¿cuál es mi sistema? Repito, el sistema es aquello a lo que se le va a hacer el balance, ¿cierto? Ya nosotros habíamos visto esto. Seleccionar un sistema es muy importante para poder resolver el problema. Voy a presentar el dibujo en Paint. Lo tengo por aquí. A ver dónde está el Paint. Paint. Bien, el mismo dibujo en Paint. ¿Cuál sería mi sistema? Porque esto que está aquí es el proceso, correcto. Entonces, repito, el proceso es el todo, pero el sistema es lo que uno escoge como parte de los balances. Entonces, ¿cuál es el sistema? Bueno, yo puedo escoger, por ejemplo, ¿qué pasa si yo escojo todo como sistema? Si yo escojo todo, ¿puedo hacer algún cálculo allí? Porque si escojo todo como el sistema, no hay forma de yo saber la salida.
porque me están dando datos del cilindro. ¿Dónde está el cilindro? Aquí se los voy a marcar. El cilindro está en azul, aquí, cristal, donde dice cristal semilla. Esto que está aquí y que estoy marcando con azul es el cilindro de 17,5 centímetros. Entonces, lo primero será entender el proceso, ¿cierto? A ver. Para que entiendan el proceso. Dentro del tanque de la olleta esa grande hay silicio fundido. Y utilizando ese palito que está ahí arriba que dice eje que tira del cristal, utilizando ese eje voy sacando lentamente un poquito de materiales hasta formar un cilindro. O sea que cuál es mi producto. Mi producto, y lo voy a marcar en rojo de nuevo, mi producto es este cilindro de aquí. Ese cilindro de allí tiene un diámetro de 17,5 centímetros y lo estoy extrayendo con una velocidad de 3 milímetros por minuto, lento, ¿cierto? Porque si no se me puede romper y allí frío. Entonces lo estoy sacando de una masa que es la olleta llena de cristal. Esa olleta llena de cristal tiene 62 kilogramos. Entonces, ¿qué es exactamente lo que yo deberé seleccionar como mi sistema? Mi sistema será toda la olleta, ¿cierto? Esto que está aquí. Y aquí. Si yo escojo eso como mi sistema, entonces puedo tener una idea de lo que sale del sistema, ¿cierto? Acuérdense que yo debo aplicar la ecuación de balance. La acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume, pero repito, eso todavía no, porque aquí no hay una reacción química. Aquí, repito, no hay reacción química. Lo único que estoy haciendo aquí en este proceso es sacando un poquito de material de una olla. Si yo saco un poquito de material de una olla, entonces el cilindro que estoy extrayendo es la salida, ¿cierto? ¿Y qué hay de entrada? No, no hay nada de entrada. No hay entradas, hay una salida y hay una acumulación. Como no hay entradas y la salida siempre es negativa, entonces la acumulación en este caso va a ser negativa, ¿cierto? Bien, voy a dejar de presentar esto. Escoger el sistema es muy importante porque es lo que te va a permitir decidir cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Vamos a ver de nuevo el archivito de Excel. Bien, una vez que ya yo escogí el sistema, ¿cierto? Buscaremos la ecuación. Vamos a pegar la ecuación por aquí. Bien, entonces la acumulación dentro del sistema es igual a las entradas por la frontera del sistema menos las salidas por las fronteras del sistema, más la generación menos el consumo. Entonces, la acumulación lo puedo escribir como el delta de más. El delta, para escribir delta tengo que cambiar esto por 5.
El delta de masa en este caso es lo acumulado, ¿cierto? Entradas, pues no hay entradas. Ustedes vieron cuando yo escogí mi sistema que escogí todo lo que hay dentro del pote. Y por supuesto no hay ninguna entrada, entrada 0. Menos salida. Bueno, salida sí hay, por supuesto. La salida sería menos la masa de salida. A la broma. Menos la M o masa de salida del sistema. La acumulación es igual menos la salida. Generación, no hay nada de generación porque no hay una reacción química. Repito, estoy sacando materia de un pote, más nada. Menos el consumo, igual no hay reacción química, 0 consumo. Entonces, para resolver este sistema o este dilema, tengo simplemente que calcular cuánto es la masa de salida y cuánto es el tiempo para extraer la mitad de la mitad de la masa de mi sistema. Bien, entonces, base de cálculo. ¿Cómo escogemos la base de cálculo? Una vez que escogemos en el sistema, vemos que nos conviene, ¿verdad? No podemos tener una base de cálculo en moles cuando allí está en kilogramos. Si esto fuese una reacción química, sí escojan una base de cálculo en moles, porque las ecuaciones o los coeficientes estequiométricos de las reacciones están en moles, por supuesto. Entonces, repito, un consejo. Si esto tuviese una reacción química, escojan una base de cálculo en moles. Pero ya que es simplemente un balance de materia, escojámoslos en masa. Puede ser masa o mole. Entonces, base de cálculo 62. Escogí la base de cálculo completa porque de nuevo mi sistema es todo el pote, todo el contenido del pote, ¿verdad? Del silicio que hay 62. Y me dicen, hoy me preguntan cuánto para extraer la mitad. Bueno, la mitad de 62 es obviamente 31. Entonces yo tengo que calcular el tiempo para extraer 31 kilogramos de silicio en este caso. Entonces, la masa de salida es... ¿Cómo calculo yo la masa de salida? La masa de salida es el volumen por la densidad, ¿cierto? Vamos a ponerlo por aquí. M de salida es igual, cuando yo estoy trabajando con formas geométricas, volumen por densidad. Densidad es la masa de salida es igual al volumen por la densidad, y la densidad la tengo. La densidad es 2,4 gramos por centímetro cúbico. El volumen de un cilindro el volumen de un cilindro es la base del fondo multiplicado por la longitud del cilindro, ¿cierto? ¿Cómo calculo la base del fondo? A ver, volumen de un cilindro o vol-sin. El volumen de un cilindro es igual al área de base por altura o longitud, más que altura, por la longitud. El área, ¿y cómo calculo yo el área de base? El volumen del cilindro es el área de base, que sería pi por, para que esto sea pi, tengo que escribir esto en sin pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Esto sería para un cilindro de base. Obviamente un cilindro tiene una base redonda. Voy a poner esto un poco más grande. Me pasé.
volumen del cilindro es igual a base, área de la base multiplicado por la longitud. Y el área de la base es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y la longitud es obviamente la distancia en la que sale. Y ahí me dicen que estoy cambiando esa longitud en 3 milímetros por minuto, que es la velocidad a la cual estoy extrayendo el producto. Entonces, por cada 3 milímetros si yo busco esto en centímetros, 0,3 centímetros por minuto. Bien, entonces ahí tengo que el volumen está cambiando con el tiempo. Si el volumen está cambiando con el tiempo, volumen por densidad también está cambiando con el tiempo. Quiere decir que la masa de salida también está cambiando con el tiempo. ¿Cómo calculo yo entonces la masa de salida? Allí la tengo, la masa de salida es igual al volumen por la densidad. Y el volumen, como está por minuto, tengo que multiplicarlo por delta T, o el cambio de tiempo en minutos, ¿cierto? El delta T tiene que estar en minutos. Y el diámetro, en este caso, tendría que estar en centímetros. Ok, unidades. El volumen del cilindro. Si el diámetro está en centímetros, sería diámetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Multiplicado por 0,3 centímetros sería centímetros cúbicos por minuto. Por delta T en minutos simplemente me da centímetros cúbicos. Entonces, calculemos. Vamos a ponerlo aquí. El volumen del cilindro es igual a pi. Pi en Excel tiene su propia forma de escribir pi. Simplemente escriben igual pi entre paréntesis y ya le aparece. Pi 3,1416 por el diámetro al cuadrado. El diámetro el diámetro es de, aquí lo tenía, 17,5 centímetros. Entonces es igual a este valor, 17,5 centímetros elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, elevado a la 2. Y esto sería centímetros al cuadrado. Entre 4. Entre 4. Centímetros cuadrados. Multiplicado por la velocidad de extracción en centímetros. Serían 3 milímetros entre 10 para llevarlo a centímetros. Y eso me da centímetros cuadrados por centímetro cúbico. Pero son 0,3 milímetros por segundo, ¿cierto? Entonces, por segundo. Lo multiplico por el tiempo o por delta de tiempo para llevarlo a centímetros cúbicos. O lo puedo dejar de esa forma y esto es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4 por
delta T, y las unidades de esto son centímetros cúbicos por segundo, por minuto. Eran, ya va. El problema decía, disculpen, 3 milímetros por minuto, no por segundo, por minuto. Y aquí por minuto. Y aquí por minuto. Bien, mi disculpa por estar mezclando ahí unidades. Entonces, esto sería el volumen del cilindro cambia con el tiempo. 72,15 no sé qué, 1584 centímetros cúbicos por minuto. Ahora, la masa de salida la tengo allá. Fíjense, es igual al volumen por la densidad. Entonces, M de salida es igual al volumen ¿cierto? Unidades. Centímetros cúbicos por minuto. Multiplicado por la densidad. Y la densidad es 2,4 gramos sobre centímetro cúbico. Al final, entonces, la masa de salida es igual a este valor por este valor, cuyas unidades son centímetros cúbicos, cancela centímetros cúbicos, y esto me queda gramos por minuto. Masa de salida es gramos por minuto. Y si lo tengo que llevar a kilogramos, entonces en un kilogramo hay 1000 gramos, ¿cierto? En un kilogramo hay 1000 gramos, kilogramos a 1000 gramos. Y esto sería otro factor que tendría que multiplicarlo por este valor. Y las unidades de esto me quedaría ahora kilogramos por minuto, menos, ¿verdad? Porque la masa de salida es menos tanto. La acumulación dependerá del tiempo, ¿verdad? Entonces, lo primero que me piden es calcular el tiempo necesario para gastar la mitad de la masa inicial. O eso fue lo que dijo el problema inicialmente, ¿verdad? Miren, el tiempo medio para extraer el soluto. ¿Cuánto tiempo se tardará extraer la mitad de la masa del tanque? La masa del tanque eran 62 kilos. Es decir, que para yo calcular el tiempo necesito, para que se consuman 31 kilos, ¿cierto? Entonces, el tiempo medio que yo lo de extracción es el tiempo que se tardará en extraer 31 kilogramos. Entonces, empezando con que ¿cuánto es la masa? La masa es la masa inicial, 62 kilogramos entre 2,
me da 31 kilogramos. Dividido entre la velocidad de consumo de salida, que es igual a 1 entre este valor. Las unidades, entonces, ¿qué me quedarían? Minutos sobre kilogramos. Y eso me daría un tiempo de salida de este por este. Bueno, yo lo puedo hacer así, o también lo puedo hacer dividir para que no haya tantas confusiones. Tal vez lo mejor será que lo haga dividiendo, ¿verdad? Yo tengo este número en kilogramos por minuto. Lo puedo hacer así también, igual a este número en unidades de kilogramos por minuto, ¿cierto? Pero entonces aquí sería 31 entre 0,1731, es decir, el mismo factor. Es básicamente lo mismo, pero como a mí me gusta es multiplicarlo, multiplicaré por 1 sobre este. No sé si se entiende, yo quiero que se entienda bien eso. ¿Okay? Simplemente, si es factor, es dividir, es 1 entre ese factor, para que al final me queden las unidades y se cancelen las unidades respectivamente. Miren, aquí se ve fácilmente. Kilogramos se cancela con kilogramos y se queda simplemente en minutos. Entonces, este por este y ya te queda tantos minutos, 179 minutos. Y si lo quiero llevar a horas, esto entre 60. Entre 60. Ay, pero qué grosero. 3 horas aproximadamente, y para consumir la mitad de unas 2,98 horas o 2 horas y tantos minutos. A ver, esto hora 2 horas 36, mentira. 2,98 horas, después lo puedo llevar horas, minutos, segundos, si quiero. Bien, 3 horas. No mucho cálculo. Entonces, contestando las preguntas que me hicieron inicialmente, serían: ¿cuánto es el tiempo para extraer? Tiempo para extraer la mitad de la masa, 3 horas o 2,98 horas, como ustedes quieran. ¿Y cuánto es la acumulación? La acumulación es menos la masa de salida, es menos 0,173183 kilogramos por minuto. Entonces, le digo, el tiempo de extracción es esto en minutos. Y la acumulación es, una vez que he hecho los cálculos, menos esto en kilogramos por minuto. También para que no digan que de dónde salieron esos números, no, es que estos números son las respuestas una vez que ya están hechos los cálculos, y por lo tanto lo voy a poner así. Bien,
Ok, voy a dejar de presentar el archivo de Excel. Por favor vean el video para clarificar más sobre los cálculos. Hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? No, no tienen preguntas. No, profe. Está seguro. Bien, si no hay preguntas, entonces hasta aquí lo dejo. Nos despedimos hasta el miércoles, ¿cierto? A las 10 de la mañana. Hasta luego, profe, que tenga feliz tarde. Feliz tarde y feliz fin de semana. Igual, profe.